señores secretarios, subsecretarios, directores y asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, señores jueces y fiscales, señores secretarios y secretarios letrados de la Corte Suprema, señores legisladores del Congreso Nacional, invitados especiales, señoras y señores, les damos la bienvenida a este ciclo Ministerio Puertas Abiertas. En esta oportunidad, la temática propuesta es sobre Frontera Norte, narcotráfico y seguridad, una convocatoria de alcance nacional que ha sido organizada por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Contamos con la presencia de destacados expositores de la provincia de Salta y del ámbito nacional, como el doctor Renato Ravivaldi, el doctor Julio Babio, el doctor Gustavo Montoya, el fiscal general de apelaciones de la provincia de Salta, el doctor Eduardo Villalba, y el doctor Diego Iglesias, fiscal general de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Finalmente escucharemos la exposición del doctor Luis Renato Ravivaldi, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integra desde 2009, letrado de la Corte Suprema de Justicia desde 1993 a 2009, profesor titular de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, España, en 1989, con estudios de postdoctorado en la Universidad de Münster, en Alemania, entre 1990 y 1991, y el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, durante 1997. Asimismo, es profesor titular regular de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires y autor de 8 obras jurídicas y de un centenar de artículos publicados en revistas jurídicas de Argentina y de otros países del mundo. Doctor, adelante. Buenas tardes a todos, señora Ministra de Seguridad, doctora Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, autoridades del Ministerio de Seguridad, colegas de la Fiscalía y del Juzgado, y esta distinguida concurrencia de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es un honor poder compartir este momento. A mí me parece que este tipo de encuentros son muy bienvenidos porque ayudan a que reflexionemos de consumo sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo en relación a este tema. Me parece que la presentación del doctor Cané y las palabras de quienes me han precedido son bastante elocuentes y me parece que transmiten un mensaje que ahora que estamos con los Juegos Olímpicos, me permite una cierta analogía. Yo creo que se trabaja a pulmón en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso permite alguna medalla de oro, ¿no? Se han mencionado algunas de ellas, pero no deja de ser una golondrina que no hace primavera. Es decir, yo me voy a permitir quizá dar una perspectiva macro que plantee algunos aspectos que podrían considerarse pesimistas. Creo que si no nos decimos la verdad y no nos la decimos aquí, entonces no sirve de mucho lo que se puede hacer, pero también quiero señalar que todo esto está enmarcado dentro de un clima de optimismo. Me parece que se está trabajando bien, se puede trabajar mejor y podemos llegar a buenos resultados. Pero tenemos que partir, me parece, de la realidad de que por ahí en yachting sacamos un par de medallas, quizá alguna otra por allá, y esto más o menos es lo que está pasando aquí. El caso de Ubiel, para no irme del ejemplo que planteó el doctor Babio, un gendarme importante y uno de los casos más emblemáticos, fue posible porque un policía de la provincia de Salta que se había ido a cazar en bicicleta al medio del monte detectó la aeronave que llegó y dio aviso. Es decir, esto plantea la realidad de que falta una inteligencia, de que falta un trabajo de equipo, que me parece que estas cuestiones, estos encuentros, son los que nos invitan a tratar de
mejorar y de cambiar. Entonces, voy a tratar de ser sintético para no abusar y voy a quizá ser un poco prosaico en algunos ejemplos, pero me parece que se justifica para darnos una idea de lo que quiero transmitir. Un punto. El Poder Judicial no tiene edificios en la jurisdicción de Salta y Jujuy. Vive de prestado en un edificio que pertenece al Poder Ejecutivo Nacional. Allí convive promiscuamente con el Ministerio Público Fiscal. Si nosotros vamos a tratar de generar un nuevo código, si además tenemos la función de independencia y la funcionalidad distinta, es necesario que el Ministerio Público tenga su sitio y que la justicia tenga su sitio. El Consejo de la Magistratura, desde 2013, estudia la posibilidad de que ese edificio que hoy ocupa el 70% el Poder Judicial se titularice en cabeza del Poder Judicial. Llevamos 3 años en ese tema, cuando lo que hay es una voluntad de dación o de donación. Podría señalar bastantes más ejemplos respecto de este ámbito, pero me da un poco de pudor decirlos, con lo cual me los voy a quedar, más allá de que todos sabemos de qué estamos hablando. Segundo punto, concursos y jueces. Con la salvedad de la Cámara Federal, que acaba de tener la integración de su segunda sala y está prácticamente completa, el juzgado del Libertador General San Martín, me vine acá para mostrar el mapa, a ver si me pueden ayudar ustedes. El juzgado del Libertador General San Martín tiene la terna en el Poder Ejecutivo Nacional desde el 12 de agosto de 2010 y no está habilitado. El Juzgado Federal número 2 de Jujuy, en 2011 el Poder Ejecutivo envió el pliego que luego retiró y desde entonces no se ha cubierto. Hay un juez federal de Tucumán que subroga como puede el juzgado. Y doy más ejemplos, no voy a dar más ejemplos para no abusar, pero lo que quiero significar simplemente es que de los 7 juzgados de sección que tiene la provincia de Salta y Jujuy, que es la jurisdicción de la Cámara Federal, Orán, Tartagal, por favor, doctor Montoya, si me lo puede, Orán, Tartagal, los 2 de Jujuy, Libertador General San Martín y Salta, son 7 jueces de sección que podríamos decir están en la trinchera. Solo hay 2 jueces titulares con acuerdo del Senado y los 2 con el trámite de jubilación a punto de irse. Los concursos tardan 4 años más o menos en promedio. Esto obviamente no es de ahora y esto no es una responsabilidad de un estamento del Estado. Es una responsabilidad que involucra a distintos segmentos del Estado, que en definitiva es uno. Y esto es lo que me parece que nos invita a que trabajemos en equipo, por eso celebro esta reunión, para que juntos podamos, si de verdad nos interesa esta jurisdicción, por todo lo que significa y que ya han dicho quienes me preceden en el uso de la palabra, le demos un giro distinto a este aspecto. Me parece que la situación de los fiscales no es muy distinta. Es decir, también tienen 7 fiscales, más o menos, que hacen espejo con los jueces. También muchos subrogantes. Y si además queremos poner en funcionamiento el Código Procesal que trabaja sobre el esquema acusatorio y además queremos que largue con Salta y Jujuy, el doctor Villada es un optimista nato. Yo también, pero yo me permito señalar que le va a tocar bailar con una bien fea si con ese número de fiscales pretendemos ser exitosos en este nuevo emprendimiento. Esto me lleva
directo al tercer punto que quiero tratar, que es el de la desfederalización. Quiero, sin embargo, estoy yendo muy rápido y me están quedando algunas cosas importantes, sin embargo, no, ahora que las veo en mi papel, no quiero dejar de señalarlas, que si al tema de la lentitud de los concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura se añade, por ejemplo, la resolución Uriarte de la Corte Suprema, y acá hay algunos ex colegas míos, entonces creo que tenemos problemas para ver cómo suplimos las vacancias que vamos a tener en la jurisdicción. No hay jueces, no hay fiscales para hacer frente a eso. Vamos a ver en noviembre, cuando se vencen las prórrogas, cómo se resuelve este tema. Desfederalización. Desfederalización en la provincia de Salta. Tengo una cantidad impresionante de números que llevan a la conclusión de que una parte importante del éxito parcial que ha ido señalando quienes me precedieron en la palabra se debe a la desfederalización. ¿Saben cuántos fiscales y jueces de garantía tiene la provincia de Salta hoy desde la desfederalización? 74. ¿Saben dónde están distribuidos? A ver, chicos, ustedes si pueden, por favor, mostrar los lugares. Salvador Massa, Tartagal, 8, Orán, 16, Embarcación, ahí más abajito, doctor Montoya, 4, Apolinario Saravia, 1, Las Lajitas, 1, Joaquín B. González, 2, Quebrachal, 1, Metán, 8, Rosario de la Frontera, 1, Cafayate, 2, Rosario de Lerma, 1, Cerrillos, 1, Chicuana, 1, bueno, y Salta y alrededores como 40. Es decir, el mapa de la provincia de Salta está cubierto prácticamente con fiscales temáticos en tema de narcotráfico y con jueces de garantías. Y ellos están haciendo el trabajo fino del microtráfico. Los números son elocuentes en cuanto al éxito de la provincia de Salta. Hay domicilios allanados, 495 en 2014, 428 en 2015, comercialización en la vía pública 275 y 220, transporte 15 y 25, esto después pasa a la justicia federal, y esto es interesante, fíjense, en microtráfico la provincia secuestró en 2014 un total de 38.588 gramos y en 2015 321.000 gramos entre cocaína y marihuana. De 38.000 en 2014, cuando empezó, gramos, a 2015 321.000. Pero lo que es interesante es que en lo que hace a micro y macro tráfico, es decir, investigaciones iniciadas en el sede provincial y luego pasadas a la justicia federal, estamos hablando en 2014 de 985.000 contra 38.000 de micro, y en 2015 de 1.027.000 contra 321.000. Esto quiere decir que evidentemente el volumen de macro alcanza unas dimensiones de comercialización de esto que ustedes muy bien plantearon de empresa, que es evidente. Pero lo que no podemos descuidar, y esto me parece que es relevante y va en la línea también con lo que se ha dicho, es que esas modestas 321.000 gramos secuestrados a nivel micro contra el millón, esas son 321.000 gramos menos que se venden en la boca de expendio de los barrios de Salta, de Chicuana, de Metán, de Apolinario Saravia, donde la justicia federal no llegaba. Porque la justicia federal tiene 7 jueces y 7 fiscales en algunos lugares.
Y Salta provincial, cubre prácticamente toda la provincia. Y una de las cosas que más se rescata de la desfederalización es la que doña Rosa le dice al gobernador Urtubey o a la gente del ámbito provincial: gracias porque el dealer de la esquina de la calle Vicente López y de Anfune ya no está más. Ustedes lo sacaron. Es verdad, son menos gramos, pero es muy importante. Marca una diferencia cualitativa allí donde el Estado federal no estaba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que multiplicar la presencia federal. Hay un proyecto del ministro Garabano que iba en la línea de la duplicidad. Me parece que puede ser interesante explorarlo, habría que trabajarlo, para profundizar el trabajo en el ámbito de lo macro y dejar a la provincia que siga haciendo, y bien, el trabajo suyo en lo micro. Por lo demás, y es interesante, nosotros pensábamos que cuando largó la desfederalización el 1 de enero de 2014, iba a bajar el volumen de trabajo en sede federal penal. Y bajó un 5% al cabo del año. Fue insignificante, fue despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque la justicia federal se pudo concentrar en un conjunto de temas que antes no hacía, por dedicarse, como bien decía el doctor Obavio, a lo que llegaba al bulto, perdiendo el esquema de perspectiva. Bueno, esto deriva en el cuarto tema que quería tratar: cárceles. Y se conecta directamente con lo que planteó aquí el doctor Montoya. Nosotros estábamos colapsados con el sistema carcelario, justamente por tener tanto las cuestiones de micro como de macro. Cuando se desfederaliza, la cantidad de detenidos que asume la provincia son un número determinado, bastante fuerte, que permitió que por primera vez en la historia el sistema de plazas federales de la jurisdicción, que bordea el número de 800, empiece a dar números verdes. Empezamos a tener más o menos unos 100, 150 lugares que antes no lo teníamos, y teníamos detenidos en el escuadrón de gendarmería, como bien lo sabe acá el comandante, en comisarías, y nos regañaban de Buenos Aires, muchas veces la casación, aplicando correctamente la ley, pero a veces sin darse cuenta de cómo son las cosas aquí. Bueno, ese problema se diluyó. Ahora lo tiene la provincia. La provincia está con problemas. Es decir, que le pasamos elegantemente el problema a la provincia. Pero a nosotros se nos vino este otro aspecto que comentaba el doctor Montoya y que también es para explorar. Porque sabemos que, por ejemplo, hay jurisdicciones como la de Córdoba donde no hay cárceles, y entonces el tema verdaderamente se complica. Bueno, una política efectiva en la zona de frontera va a derivar necesariamente en detenciones infragantis, y por eso la propuesta acá del doctor Montoya de un establecimiento en San Ramón de la Nueva Orán. Lo que yo tenía preparado para comentarles es lo que a nosotros nos comentó el Ministerio de Justicia en la reunión que tuvimos en la Corte Suprema el 25 de abril, que había un proyecto inminente en Yuto. Por favor, mostrá esa casi en el límite entre Salta y Jujuy. Ahí, un poquito más abajo. No importa, eso es provincia de Jujuy. Porque, bueno, tenemos que atender a la realidad salto-jujeña, ¿no? Está señalizado, sí, está bien. Acá pasando Urundé. Tengo que hacer ahí una matización al fiscal Villalba. Yo soy salto jujeño o jujo salteño, depende de dónde estoy. Soy hijo de jujeño y de salteña, entonces en Jujuy digo que soy jujo salteño y en Salta digo que soy salto jujeño. Con lo cual soy auténticamente un representante de la jurisdicción. Entonces está la idea de un establecimiento en Yuto. O en San Ramón de la Nueva Orán. En definitiva, si se trata de una política de Estado que apunte a ser verdaderamente efectiva, evidentemente
vamos a necesitar algo del estilo allí, en cualquiera sean los lugares. Esto además o quiero relacionarlo, lo señaló también Montoya, habría que explorar, esto es algo que lo pongo también para pensar, si no sería prudente habilitar Tartagal en Orán, manteniendo la competencia territorial y generar entonces una mayor colaboración entre los dos juzgados de Orán y hacer otro tanto con Libertador General San Martín en Jujuy, generando entonces una barrera de 3 juzgados. Bien, frente a este tema empresarial, evidentemente la política tiene que cambiar, la política preventiva y en el ámbito legislativo tiene que ser bien distinta a como las cosas venían siendo hasta ahora. En ese sentido, a mí me parece sumamente positiva las distintas normas que han emanado de este Ministerio de la Seguridad y del Ministerio de Justicia relativo a cuestiones como el arrepentido, el decomiso, la investigación de delitos complejos, el protocolo de derribo de aeronaves, la radarización. Esto último, como recordarán, fue pedido por la Cámara a instancia del juez federal Babio ya en el año 2009. Yo quisiera, haciendo referencia a las 2 leyes que acaban de tener media sanción en diputado, señalar que me parece sumamente interesante la manera como está precisada la figura del agente encubierto y del agente revelador. También la categoría del informante en el artículo 13, me parece que constituye un paso adelante. Y por último, el tema de la prórroga de la jurisdicción, esa solución que se le da por la cual se hace el allanamiento y se permite y se necesita a las 24 horas dar aviso al magistrado, me parece que es sumamente atinada, porque a pesar de que el doctor Babio prudentemente dijo que esto más o menos estaba acordado con todos los jueces, nosotros sabemos, y yo voy a ser un tanto imprudente, que con algún magistrado que ya no está, eso no andaba bien, y eso complicaba porque permitía la filtración de algunos procedimientos que se querían hacer. Entonces, si tuviésemos hipótesis del estilo, el juez que tiene a su cargo la investigación hace el allanamiento y da aviso a las 24 horas luego de haberlo hecho. Me parece en ese sentido un acierto. En cuanto al tema del decomiso, a mí me parece que va en la línea de considerar a esta cuestión como una empresa y por tanto no solo tenemos que pensar en el imputado, en el autor, sino también en la persecución de los bienes, artículo 7 creo que está clarísimo, la cooperación intrasistemática dentro de las propias instituciones de nuestro sistema jurídico, artículo 14, me parece que también es un acierto, y algo de esto han señalado recién los fiscales en cuanto al acuerdo con la provincia de Salta. Nosotros habíamos iniciado, como ustedes recordarán, un acuerdo con la UIF, que luego se ha concretado o se está concretando, es decir, los organismos interestatales tenemos que estar permanentemente conectados, no podemos no estarlo. Y tenemos que estar conectados en todos los niveles, nacional y provincial. Y nacional dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Estado. Tenemos que reunirnos más veces y tenemos que pensar juntos las cosas. Hay un problema, ahí me parece que está dando vueltas, que es la venta anticipada de bienes que plantea el artículo 20, ¿no? Y yo me pregunto si quizá no sea necesario explorar algunas otras alternativas con la Corte Suprema, con Cedronar, para antes de llegar a una sentencia de fondo, poder disponer del uso de las innumerables cantidades de bienes, hablo de aeronaves, hablo de transporte de movilidad, que están allí
objeto de secuestro y que no tienen el empleo inmediato y la utilidad que podrían tenerlo. Tengan en cuenta que según algunas ONGs, las causas por corrupción tienen un promedio de duración en la República Argentina de 14 años. 14 años. Entonces, si nosotros vamos a tener aeronaves 14 años detenidas hasta que finalmente haya una sentencia definitiva al respecto, estamos en problemas. De modo que ahí se podría trabajar, me parece, también en esa dirección. Algo se ha dicho sobre la necesidad de ser más efectivos. Por ejemplo, la interceptación de comunicaciones digitales es posible, y las no digitales por WhatsApp. Eso me parece que habría que trabajarlo. El análisis global de los hechos individuales ha sido mencionado, el estudio patrimonial de los imputados también. Una agencia antidroga que unifique toda la inteligencia existente y que está dispersa entre los distintos organismos de seguridad que tienen las provincias y las distintas fuerzas nacionales, y que a veces trabajan de manera descoordinada y hasta pueden pisarse investigaciones, es también un aspecto que podría estudiarse. Acá veo que hay algunos representantes españoles, pienso por ejemplo en la SICO española, esa podría ser una experiencia que quizá ellos podrían ilustrarnos. Estas son algunas sugerencias que van saliendo, pero habrían algunas más. Yo quiero decir que pese a todo, con esto termino, pese a todo, hablo de la Cámara Federal, mis colegas han hecho algunos ejemplos de sus propios ámbitos. En 2015 ingresaron a la Secretaría Penal 775 expedientes y egresaron 879. En la Secretaría de Derechos Humanos ingresaron 36, egresaron 69. En la Secretaría Civil 435, egresaron 549. Y en la Secretaría Previsional ingresaron 3.166, salieron 4.098 sentencias. Es decir, que pese a los pesares y a ese discurso quizá un tanto pesimista que yo podría haber dicho, la Cámara trabajó al 100% y aumentó su productividad. El tema del narcotráfico, esto lo tendría que haber dicho penúltimo y terminar con lo último, pero bueno, se me pasó en el mérito a la velocidad. Lo que habría que pensar también, y este es otro tema que también lo dijo el ministro Garabano en Salta el pasado jueves, es si no ha llegado la hora de poner fin a la multicompetencia. El ministro Garabano dijo, estoy pensando en dividir las funciones penales de las no penales. Es decir, todos nosotros tenemos amparos de salud, fertilizaciones asistidas, fideicomisos del gas, contenciosos administrativos, previsional y esto. Y ahí vamos trabajando. De vez en cuando sacamos alguna medalla de oro y de plata y de bronce, pero me parece que estamos en la buena senda. Creo que si seguimos con este tipo de encuentros y este intercambio, podemos ir avanzando en la dirección correcta. Muchas gracias, buenas noches.